Hola, buenas tardes a todos. Es un gran placer hacer parte de este evento. Me gustaría agradecer la oportunidad y espero que esta ponencia sea de algún provecho para ustedes, que pueda instigar reflexiones del Congreso. Primeramente, pido disculpas por mi español. Estoy estudiando y futuramente creo que pueda estar mejor. En este momento voy a poner la exposición de la ponencia que he grabado. Estaré atento a los comentarios. Después podemos cambiar algunas impresiones y ideas. Muchas gracias. Hola, Hola. es bien sabido que la filosofía de la antigua Grecia surge como una vocación a la búsqueda de la verdad. La concepción de la educación que se derivan de esta actitud Es sabido es una posibilidad de es una desarrollo posibilidad de de la desarrollo capacidad de la humana, capacidad especialmente humana, en relación al especialmente. ámbito intelectual. En escolástica, la teoría de la educación también se guió con el fin de desarrollar mayores capacidades del espíritu humano, pero con la específica adición de la contemplación de la verdad divina. De estos tiempos antiguos hasta la actualidad hubo muchos cambios, por todo después de la Ilustración, aquel primero impulso vocacional que surgió en la filosofía ya no es el único criterio de la educación, tomando el lugar de anhelo de desarrollo de las mayores capacidades intelectuales. Las concepciones pedagógicas ponen hoy la adaptación como el objetivo principal. Educamos en el siglo XXI para hacer al hombre un tipo bien construido con las convenciones sociales del mundo globalizado. En la comunidad científica, en el mercado laboral, en el mundo de la información, en el universo tecnológico, etc. De hecho, casi dejando en segundo plano la cuestión de la capacidad intelectual, la base para el criterio de la educación se establece por la sumisión de las normas, por el conocimiento de las fuentes de información, por causas de activismo político, por la tolerancia de las diferencias de varios órdenes y así sucesivamente. En esta comunicación, en concreto, nos centraremos en el concepto de la educación que ofrece la posibilidad del sujeto llegar a ser lo que se es. El foco de esta concepción no está centrado en la cuestión de la verdad adquirida o contemplada y también no se centra a un modelo del hombre con ideales habilidades técnicas e intelectuales. Es un concepto de educación que tiene como objetivo hacer que el individuo conquiste aquello que él mismo tiene de singular, pero decir que en lugar de buscar las verdades absolutas y habilidades infalibles, tenemos la búsqueda de la verdad singular del mundo del sujeto, con su potencial específico. Esta concepción de la educación, por tanto, se justifica por el deseo del sujeto buscar a sí mismo. De este modo, una diferencia se destaca a principio. No es interés en esta concepción la promoción de una formación guiada por un modelo ideal del hombre, a partir de cual todos deben procurar alcanzar. Precisamente porque no existe un modelo universal, las cuestiones que generalmente preocupan a los educadores y pedagogos pierden la recurrencia que es dada. Preguntas como estas: ¿cuáles deben ser los objetos de estudio? ¿Cómo debe ser enseñado? ¿En qué orden? ¿Por qué ni todos pueden aprender? ¿Cómo mejorar la cualidad? ¿Qué tipo de valores deben ser modelados? Etcétera. Pierden el sentido prioritario y otros propósitos son considerados. George Gusdorf, autor de que vamos a tener suficiente referencia, ilustra este punto diciendo que es preciso admitir que la verdadera pedagogía no hace caso de la pedagogía. La educación esencial pasa por la enseñanza, pero se lleva a cabo a pesar de ella y sin ella.
La realidad de los horarios, de los programas y de los manuales cuidadosamente organizados por los tecnócratas ministeriales no pasa de mistificación. Es verdad que los rituales de empleo no tienen de tiempo llegan muchas veces a engañar los ejecutantes cuanto la masa a ellos sometidas. Y de cualquier modo es preciso un reglamento, sin la cual la sociedad escolar, incapaz de se legitimar a sus propios ojos, sucumbiría rápidamente a la decomposición material y formal. Observemos que aquellas cuestiones que acometen la mayoría de los estudiosos e investigadores de pedagogía no dejan de tener relevancia, porque es preciso que dentro de un proceso formativo de aprendizajes exista un programa con materias, horarios, evaluaciones y todo más. Sin embargo, si la consideración del significado de educación se cerrar en estos objetos sin ir más allá, el esencial aún estará en falta, porque es el individuo el factor que atribuye sentido a los sistemas de enseñanza, y es justamente el individuo quien tiene de sí motivar. No basta que tan solamente una gama de objetos de conocimiento se ofrezca como un anaquel de un supermercado, como si fuesen vendidos a granel. Si los reglamentos escolares, y podríamos decir también los reglamentos de la educación virtual, no pasan de pretexto para una verdadera pedagogía, no que ésta consiste. La educación esencial, la cual Gusdorf menciona, se fundamenta en la relación entre maestro y discípulo. El aula es solamente un pretexto para el alumno encontrar a sí mismo, porque este autor parte del presupuesto de que cada individuo tiene dentro de sí una verdad particular. Ahora bien, parece al menos anacrónico hablar en los tiempos actuales de una educación basada en la relación entre maestro y discípulo. Aún más si recordamos de la situación global cuyos profesores ejercen sus profesiones como funcionarios burócratas, o sea, como un trabajador que por no tenerse ajustado en el mercado, encontró en las instituciones de enseñanza un lugar para sobrevivir. Como un profesor, dadas estas condiciones, puede se tornar un actor social importante para sus estudiantes. Mucho mayor hoy es la influencia de los medios de comunicación, en que se presentan varios modelos de vida bien sucedidos, y sabemos que en la cultura de las masas no son las mejores capacidades humanas del espíritu que se valorizan, y de modo algún, una educación promovida por estos medios parece deseable. Todavía es contra estas circunstancias que las instituciones de enseñanza tienen de sí confrontar. No obstante, ¿qué posibilidades los monótonos reglamentos escolares tienen para motivar los individuos a alcanzar sus mejores capacidades? Es en este punto muerto que la educación orientada por la cuestión del individuo de tornarse o que se es entra como una fuerte propuesta. Como vimos, Jorge Gusdorf propone una pedagogía que privilegia la educación entre maestro y discípulo. Esto se justifica porque el maestro se presenta para el alumno como un arquetipo de las posibilidades humanas, no importa el contenido al principio. Es el modo de vida de uno u otro grande hombre que inspira al alumno a encontrar un camino en el universo. Todavía, si este maestro es un artista, científico, filósofo, artesano o sea lo que sea, poco importa que la vida del maestro sea una muestra de la potencialidad escondida y presentida pelo propio individuo que se torna discípulo. ¿Cómo es posible la identificación de un maestro delante de los reglamentos y contenidos dados de antemano?
Esta cuestión también se impone con fuerza si pensamos la educación virtual, porque todo lo contenido ya ha estado pronto, salvo las palestras ministradas en vivo. Y a pesar de la mayor flexibilidad de elección de materias y horarios, ¿qué maestro es posible concebir cuando la experiencia del discípulo se limita a los recortes de los objetos predeterminados? Entre tanto, un maestro legítimo se hace reconocer por sus obras, porque sus obras demuestran un dominio adquirido solamente por una vida vivida con sentido. Sea en qué campo sea, el maestro, antes de surgir como un modelo para los otros, es aquel que encontró a sí mismo, porque conquistó a sí mismo. Entonces, no importa si el discípulo esté adelante de su maestro leyendo su obra o viendo una palestra grabada en vídeo. Un estudio, sea él cual sea, tiene por intención permitir para aquel que estudia someter a su control un campo cualquier de actividad o de saber. Pero ese dominio exterior solo es posible si hay un dominio íntimo del hombre sobre sí mismo. Cualquier ejercicio físico o mental tiene dos lados. La apariencia material, el contenido objetivo generalmente oculta un ejercicio más profundo, en que cada uno se confronta consigo mismo. Sin duda, llegamos al punto en que se establece la distinción entre la enseñanza como estudio especializado de un conjunto de datos de una cierta orden y la educación propiamente dicho, que es la autoedificación, en que la enseñanza es apenas un medio. Esta educación pautada por la autoedificación, no obstante, no se confunde con el autodidactismo. El autodidacta, a pesar de un interés legítimo pelo conocimiento, inicia el cultivo de su alma solamente por medio de un aglomerado de materias, sin distinciones y senso de jerarquía. Sin puntos de referencia, él gasta mucho tiempo perdido sin saber por dónde ir, sin saber qué aprender primero. La falta de mediador lo coloca en una posición en que el criterio para el saber se debe más a la cantidad que a la cualidad. Y después de transcurrido bastante tiempo en esta espartería, su conciencia le dirá que en cantidad su cultura es motivo para orgullo, pero en relación a la cualidad solo le resta una excesiva humildad. El drama del autodidacta es que él no conseguirá nunca remediar esta deficiencia inicial. Entretanto, no debemos pensar que los maestros solo se hacen presentes como fuentes de inspiración cuando están vivos. Un maestro puede ser adoptado como tal también por medio de su obra. Esto porque las cuestiones que mueven el espíritu de un maestro son aquellas que reverberan en el espíritu de un discípulo, por más que en el fin de la ruta las respuestas de ambos se muestren contradictorias. En esto no hay autodidactismo, porque la particularidad de la verdad que inspira el alumno se muestra reluciente en el maestro. No hay de este modo una confusión por cuál camino seguir, porque la verdad del discípulo aparece guardada en el horizonte por su mentor. La cultura es la tomada de conciencia de cada individuo de esa verdad que hará de él un hombre. El pedagogo asegura el mejor que puede enseñanzas diversas, reparte conocimientos. El maestro quiere ser antes de todo iniciador de la cultura. La verdad es para cada uno el sentido de su situación. A partir de su propia situación en relación a la verdad, el maestro intenta despertar en sus alumnos la conciencia de sus verdades particulares. Él enseña al mismo tiempo la historia o las matemáticas,
pero esta tecnología es para él apenas un medio. Él se reservará de dar a los resultados de los exámenes una importancia, sea positivas o negativa, que ellos no merecen, porque nadie nunca pudo evaluar el valor de una personalidad. No existe teste para medir la capacidad de verdad propia a tal hombre entre todos los otros, y el propio interesado permanece a este respecto en una incerteza última. Gusdorf recurre a algunos ejemplos de personalidades que sirvieron de parámetros para discípulos igualmente ilustres, como Rilke, que mismo sin ser un escultor procuró Rodin para se inspirar con su trabajo, o Charles Baudelaire, que reconocen en su obra de Wagner una elección de su maestro del arte. Tenemos aquí casos de relación maestro-discípulo que ni mismo pasan por la misma forma artística. Podemos recordar también el ejemplo de Malebranche, un filósofo extremadamente religioso que encuentra en Descartes la de reputación extremadamente mecanicista, un maestro que puede dirigir el espíritu para la verdad, mismo que este filósofo no presente la verdad. Estos casos emblemáticos nos muestran la suerte que un discípulo tiene cuando encuentra su maestro, porque quien descubre su maestro descubre al mismo tiempo su vocación, o sea, descubre una pista de sí mismo. No debemos nos olvidar, por tanto, que los modelos de educación deben formar personalidades, servir como instrumento para los individuos atender a sus vocaciones, sin impedir de hacer las personas detonar aquello que son, o sea, de conquistar a sí mismas. Pero no debemos nos olvidar también que nosotros tornarnos maestro en día en que descubrimos que ya no hay maestros. Por tanto, no es deseable que un discípulo se mantenga en esta condición para siempre. Actúa mal el maestro que lo mantiene preso debajo de su influencia, y actúa mal el discípulo que no procura superar su maestro. Por ser la función del maestro exponer la piedra de toque que conviene al discípulo, en algún momento al discípulo esta piedra de toque puede no convenir más. Al principio, el discípulo se encuentra un maestro y reconoce en él el indicador de su verdad sufre. En contrapartida, el choque de esa experiencia decisiva que transforma el sentido de la vida. Mientras que mantiene como discípulo su verdad se confunde con la verdad del propio maestro, pero la mejor enseñanza que el maestro puede dar es la enseñanza de la propia cualidad de maestro. Por tanto, es preciso que el discípulo se torne él también un maestro, o sea, la vocación del discípulo es seguir el maestro, pero es preciso no seguir el maestro, sino para sí encontrar finalmente a sí propio. Friedrich Nietzsche es el ejemplo que ilustra de forma más distinta la fase de rompimiento que marca la transformación del discípulo en maestro. Cuando más joven, él fue un entusiasmado seguidor de Schopenhauer y Wagner, pero estos irían ser duramente criticados posteriormente, cuando en fase más madura. Para el hombre de valor a la procura de sí mismo, el maestro es, pues, el intercesor necesario de los años de aprendizaje. Pero después de pasada esa fase es preciso romper, es preciso no ver a nadie más como maestro, a no ser a sí mismo. Es preciso afirmar su verdad contra la verdad de aquel que un día la representó. De repente, por una súbita revelación análoga a aquella del encuentro, pero en sentido inverso, o por un lento caminar,
el discípulo descubre que el maestro no era toda la verdad, no tenía visto todo, ni dicho todo. Su deber entonces es de tomar distancia y proseguir solo. Prosiguiendo solo, ahora los desafíos pasan a ser bien diferentes. El maestro o aquel que procura conquistar a sí mismo pasa entonces a seguir su camino por trayectos desconocidos, aún inexplorados. Nietzsche en Ecce Homo, dando testimonio de sí mismo, de su ruta para situar aquello que es, nos da ejemplos de la libertad, soledad y peligrosidad de tal camino y de cómo es preciso que el sujeto sea honesto por lo menos para consigo mismo. Es preciso de todo admitir y así y evitar omitir aquello que preferíamos olvidar, porque la enfermedad, en el caso de Nietzsche, que tanto lo hizo sufrir, al revés de ser lamentada, es uno de los medios por los cuales él pudo llegar a ser lo que es. Uno de los conceptos clave de su filosofía tal vez nunca hubiera sido formulado sin las experiencias de enfermedad y convalecencia. Dice Nietzsche: mi fórmula para la grandeza en el hombre es amor fati. Nada querer diferente, sea para atrás, sea para adelante, sea en toda la eternidad. No apenas soportar el necesario, menos aún olvidarlo. Todo idealismo es mendacidad ante el necesario, pero lo amar. Al final, los detalles de lo que Nietzsche dice de sí mismo no tienen tanta importancia. Importante es saber que las particularidades de la vida de todo individuo que se ve con esta tarea de conquistar a sí mismo son las experiencias fundamentales del camino de la formación, aquello que debemos amar, porque la alimentación, localización, clima, distracción, toda casuística del egoísmo es lo que realmente existe, es nuestra vida. No obstante, todo aquello que se impone tradicionalmente como grande, como los conceptos metafísicos, por ejemplo, debemos reaprender que no son tan grandes como las llamadas cosas pequeñas, porque es la vida vivida y no los conceptos más allá de esta que deben se imponer como parámetro de lo que somos. Si el maestro vislumbra algo considerado grande para imponer como algo que debe ser incorporado, él comete un error, porque el maestro no es el repetidor de una verdad ya pronta. Él propio abre una perspectiva sobre la verdad, el ejemplo de un camino en dirección al verdadero que él designa, pues la verdad es sobre todo el camino de la verdad. Y ese camino, tan accidentado cuanto peligroso, inaugúrase con la afirmación no solamente de la necesidad, pero también de la posibilidad de ser un hombre. Esta verdad que se confunde con la conquista de sí mismo, Jorge La Rosa identifica como lo venir a ser de sí mismo. Él dice que el individuo tiene de ser artista de sí mismo. Dos reglas se hacen necesarias. Primera, seguir el propio instinto de modo a permitir que nuestra fuerza organizadora interna, determinada inconscientemente, pueda hacer con que nosotros lleguemos a ser un sujeto. Y segunda, utilizar maestros. Conforme vimos, las razones de esta regla son evidentes, pero cuanto a la primera, que sería la primera condición para nos tornarnos lo que somos, puede ser entendida también como la condición para encontrarnos nuestra vocación por intermedio del maestro. Esto significa, por tanto, un proceso nada despreciable, y en lo que consiste esta intuición que inconscientemente produce una orden. Basado en Ecce Homo, La Rosa comenta: el llegar a ser sujeto se prepara no inconsciente y durante mucho tiempo la conciencia ignora el trabajo secreto del instinto
y del modo como utiliza los rodeos para imponer una jerarquía y una perspectiva dominante. Para llegar a la propia meta, parece decir Nietzsche, no tiene que saber a dónde va, no tiene que se permitir seducir por finalidades demasiado concretas, por imperativos con los cuales la conciencia se entiende rápidamente, pero que se saber perder el tiempo, vagabundear, no se esforzar por nada concreto, no se proponer a una finalidad, no aspirar a nada determinado. En contrapunto a la máxima utilizada por Sócrates, conócete a ti mismo, este proceso de tornar un sujeto y saber lo que se es no viene a la conciencia por un acto voluntario de la propia conciencia, mientras la máxima socrática, como un verdadero atormento de un daimon, que nos habla que lo debemos hacer, siempre nos afligiendo de nuestros desvíos. El proceso arriba descrito se da como un destino independiente de nuestra conducta. Es el amor de nosotros mismos y de nuestro destino que nos hacen oír los imperativos de aquellas cosas que nos permiten nos encontrar, al invés de aquellas otras que nos hacen olvidar de nosotros. Por esto Nietzsche dice: de este punto de vista, poseen sentido y valor propios inclusive los desaciertos de la vida, los momentáneos desvíos y vías secundarias, las postergaciones, las modestias, la seriedad desperdiciada en tareas que quedan a la de la tarea. Y así gradualmente, sin nos darnos cuenta, nuestras capacidades brotan y adquieren perfección. Ellas no madurecen con el fertilizante de querer, pero del vivir. Por fin, en medio a estas consideraciones podemos preguntar: ¿qué pueden las nuestras instituciones de enseñanza con sus múltiples modalidades? ¿Cómo las materias y los reglamentos pueden servir de pretexto para lo que realmente importa? En última instancia, ¿cómo podemos nos tornar aquello que somos? Gracias. Las preguntas en este caso de la ponencia de Leandro las plantearemos en el foro, ya que a petición de él menciona que su comprensión del español no es buena y por tanto prefiere responderlas en el foro. Así que las preguntas que tengan se pueden dirigir al foro de la ponencia y allí plantearlas y él con mucho gusto las responderá. Los invitamos a la siguiente presentación, la cual se llevará a cabo a las 4 de la tarde en el espacio disponible en el auditorio.